Novela Rincón BL, no debería gustarme. El nuevo jefe. Daniel llevaba 3 años trabajando en aquella empresa y nunca había tenido problemas con nadie. Hasta que llegó el nuevo jefe. El lunes por la mañana todos estaban en la sala de reuniones cuando la puerta se abrió. Un hombre alto, traje oscuro, cabello negro perfectamente peinado y mirada seria entró en la sala. Buenos días. Soy Alejandro Ruiz, el nuevo director. Su voz era grave y tranquila, pero imponía respeto. Daniel levantó la mirada. Y se quedó mirándolo más de lo normal. Era guapísimo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que Alejandro también lo estaba mirando a él. Durante unos segundos que parecieron eternos. Daniel apartó la mirada rápidamente y fingió mirar su ordenador. Pero sentía el corazón latiendo muy rápido. Quiero reunirme con el diseñador del proyecto Vega, dijo Alejandro. La jefa miró a Daniel. Es él. Daniel levantó la cabeza. Alejandro lo miró directamente. Entonces tú y yo vamos a trabajar muy juntos. Daniel no sabía por qué, pero esa frase sonó diferente. Más personal de lo que debería. Ven a mi despacho después de comer, añadió Alejandro. Sí, claro, respondió Daniel. Esa tarde. Daniel llamó a la puerta del despacho. Pasa. Cuando entró, Alejandro estaba sentado sin chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas. Daniel intentó no mirar demasiado. Siéntate, dijo Alejandro. Daniel se sentó frente a él. Alejandro se levantó. Rodeó la mesa y se apoyó justo al lado de Daniel para mirar su portátil. Demasiado cerca. Daniel podía oler su perfume. Trabajas muy bien, dijo Alejandro en voz baja. Daniel tragó saliva. Gracias. Alejandro no se apartó. Pero creo que puedes hacerlo mejor. Daniel giró la cabeza para mirarlo. Y se dio cuenta de que estaban muy cerca. Demasiado cerca. Podía sentir su respiración. Ninguno de los dos se movía. El silencio se volvió muy intenso. Señor Ruiz, susurró Daniel. Alejandro sonrió un poco. Llámame Alejandro cuando estemos solos. El corazón de Daniel latía tan fuerte que estaba seguro de que se oía. Y en ese momento entendió que trabajar con su nuevo jefe iba a ser un problema. Un problema muy grande. Viaje de trabajo. Daniel intentó evitar a Alejandro durante toda la semana, pero era imposible. Siempre encontraba una excusa para llamarlo a su despacho. Revisar proyectos o pedirle cambios que realmente no eran necesarios. El viernes por la mañana, Alejandro apareció en su mesa. Daniel, necesito que vengas un momento. Daniel lo siguió hasta el despacho. La semana que viene hay una reunión con un cliente en Valencia, dijo Alejandro. Quiero que vengas conmigo. Tú hiciste el diseño principal. Daniel se quedó en silencio unos segundos. ¿Solo nosotros dos? Sí. El corazón le dio un vuelco. De acuerdo. El viaje. El tren iba casi vacío. Alejandro estaba sentado frente a Daniel revisando unos documentos. Pero de vez en cuando levantaba la mirada y lo observaba. ¿Siempre eres tan callado?, preguntó Alejandro. Solo con mi jefe. Alejandro sonrió. Cuando estamos fuera de la oficina no soy tu jefe. Daniel lo miró. Eso lo hace peor. ¿Por qué? Daniel no respondió. Miró por la ventana. Alejandro se inclinó un poco hacia él. Creo que te pongo nervioso. Daniel lo miró directamente. Sí. Alejandro no esperaba una respuesta tan sincera. ¿Y eso es malo?, preguntó en voz baja. Daniel tragó saliva. Depende de la razón. Los dos se quedaron en silencio mirándose unos segundos que parecieron muy largos. El hotel. Cuando llegaron al hotel, en recepción hubo un problema con la reserva. Solo queda una habitación con 2 camas, dijo la recepcionista. Daniel miró a Alejandro. Alejandro miró a Daniel. No pasa nada, dijo Alejandro. Nos quedamos con esa. Daniel sintió que su corazón iba demasiado rápido. La habitación era bonita,
pero lo peor era que solo había 2 camas. Muy cerca una de la otra. Daniel dejó la maleta y fue al baño para tranquilizarse. Se miró en el espejo. Cálmate, es tu jefe. Solo es tu jefe. Cuando salió, Alejandro se estaba quitando la chaqueta. Voy a ducharme primero, dijo Alejandro. Sí, claro. Daniel se sentó en la cama y encendió la tele, pero no estaba mirando nada. Solo escuchaba el sonido del agua de la ducha y su imaginación empezó a traicionarlo. 10 minutos después, la puerta del baño se abrió. Daniel levantó la mirada. Y se quedó congelado. Alejandro salió con el pelo mojado, camiseta blanca y pantalón de pijama. Daniel apartó la mirada rápidamente. Te toca, dijo Alejandro. Sí, voy. Daniel se metió en la ducha y apoyó la frente contra la pared. Esto es una mala idea. Muy mala idea. Esa noche. Apagaron la luz y cada uno se acostó en su cama. Silencio. Pero ninguno dormía. Daniel, dijo Alejandro en la oscuridad. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Daniel dudó unos segundos. Sí. ¿Te gustan los hombres? El corazón de Daniel dejó de latir un segundo. ¿Por qué preguntas eso? Alejandro tardó en responder. Porque creo que me gustas. El silencio que siguió fue aún más intenso que la confesión. Daniel se sentó en la cama. No deberías decir eso. Alejandro también se sentó. Lo sé. Eres mi jefe. Lo sé. Esto está mal. Lo sé. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana para intentar respirar. Pero Alejandro también se levantó y se acercó a él. Pero no puedo dejar de mirarte, dijo en voz baja. Daniel se giró lentamente. Y quedaron muy cerca. Demasiado cerca. Alejandro. Susurró. Alejandro levantó la mano y le apartó un poco el cabello de la cara. Daniel dejó de respirar. Dime que pare, dijo Alejandro. Pero Daniel no dijo nada. Y eso fue suficiente para que Alejandro se acercara un poco más. Celos. Daniel no durmió nada esa noche. Después de aquel momento en la ventana, ninguno de los dos se besó. Pero estuvieron a punto. Demasiado a punto. Por la mañana, el ambiente era extraño. Desayunaron en silencio y fueron a la reunión con el cliente. Como si nada hubiera pasado. Pero sí había pasado. Y los dos lo sabían. De vuelta a la oficina. Cuando regresaron a la empresa el lunes, todo cambió. Alejandro volvió a ser el jefe serio. Daniel volvió a ser el empleado profesional. Pero cuando nadie miraba, se buscaban con la mirada. Un miércoles por la tarde, Daniel estaba trabajando cuando vio a Laura, una compañera de marketing, entrar en el despacho de Alejandro. La puerta se cerró. Pasaron 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos. Daniel no sabía por qué, pero empezó a enfadarse. Una hora después, Laura salió riendo del despacho de Alejandro. Tu jefe es muy simpático, le dijo a Daniel. Daniel forzó una sonrisa. Sí, y muy simpático. Pero estaba celoso. Muy celoso. Y eso lo enfadó aún más. Esa noche, Daniel se quedó trabajando hasta tarde. Cuando ya casi no quedaba nadie en la oficina, alguien se apoyó en su mesa. Era Alejandro. Sigues enfadado conmigo, dijo. No estoy enfadado. Mientes muy mal. Daniel siguió mirando la pantalla. Estabas muy ocupado hoy, dijo Daniel. Alejandro sonrió un poco. ¿Estás celoso? Daniel lo miró inmediatamente. No. Alejandro se acercó un poco más. Sí lo estás. No lo estoy. Entonces mírame y dime que no te molesta que otras personas entren en mi despacho. Daniel lo miró directamente. No me gusta. Alejandro no esperaba esa respuesta tan directa. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. Daniel tardó unos segundos en responder. Porque me gustas. Y esto es una muy mala idea. Alejandro se quedó en silencio. Luego cerró el portátil de Daniel.
Entonces deja de mirarme así. ¿Así como? Como si quisieras besarme. El corazón de Daniel empezó a latir muy rápido. Eso tampoco ayuda, dijo Daniel. Alejandro se inclinó un poco hacia él. Daniel, la otra noche no me dijiste que parara. Porque no quería que pararas. Los dos se quedaron mirándose muy cerca. Estamos solos en la oficina, dijo Alejandro en voz baja. Daniel dejó de respirar. Alejandro. Si me acerco más, bésame o aléjate. Daniel no se movió. Alejandro se acercó un poco más. Daniel tampoco se movió. Y entonces Alejandro puso su mano en la mejilla de Daniel y lo besó. Fue un beso lento, suave al principio, pero lleno de tensión acumulada durante semanas. Cuando se separaron, Daniel todavía tenía los ojos cerrados. Esto va a traer problemas, susurró Daniel. Alejandro sonrió un poco. Probablemente. Muchos problemas. Pero ha valido la pena. Y Daniel sabía que tenía razón. La relación secreta. Después del beso en la oficina, nada volvió a ser normal. Al día siguiente, en la reunión de equipo, Alejandro hablaba como siempre, serio y profesional. Pero cada vez que Daniel levantaba la mirada, Alejandro ya lo estaba mirando. Y eso lo ponía muy nervioso. Cuando terminó la reunión, todos salieron de la sala menos Daniel. Quédate un momento, dijo Alejandro. La puerta se cerró. Silencio. Daniel dejó la carpeta sobre la mesa. Esto no es buena idea, dijo. Alejandro se acercó lentamente. Lo sé. Podemos tener problemas. Lo sé. Eres mi jefe. Lo sé. Daniel suspiró. Deja de decir, lo sé. Alejandro sonrió y se puso justo delante de él. Pero no me has dicho que pare. Daniel lo miró. No quiero que pares. Alejandro le levantó la barbilla suavemente. Entonces deja de huir de mí. Y lo besó otra vez. Esta vez el beso fue más intenso, más largo. Como si los dos ya hubieran dejado de luchar contra lo que sentían. Cuando se separaron, Daniel apoyó la frente en el hombro de Alejandro. Nos van a descubrir. Entonces tendremos que tener más cuidado, dijo Alejandro. Mensajes por la noche. Esa noche, Daniel recibió un mensaje. Alejandro. No puedo concentrarme desde que te besé. Daniel sonrió mirando el móvil. Daniel. Eso es culpa tuya. Alejandro. No. Es culpa tuya por mirarme así. Daniel. ¿Así como? Alejandro. Como si quisieras que te besara todo el tiempo. Daniel sintió calor en la cara y en el pecho. Daniel. Puede que quiera. Pasaron unos segundos. Alejandro. Entonces ven a mi casa mañana. El corazón de Daniel empezó a latir muy rápido. En casa de Alejandro. La casa era elegante, moderna, todo muy ordenado. Bonita casa, dijo Daniel. Ahora sí, respondió Alejandro mirándolo. Daniel se puso nervioso. Alejandro. Alejandro se acercó despacio. Llevo toda la semana queriendo besarte otra vez. Daniel susurró. Pues ya puedes. Alejandro no esperó más y lo besó, esta vez con más ganas. Rodeando su cintura y acercándolo más a él. Daniel agarró su camisa y lo atrajo aún más. El beso se volvió más intenso, más lento, más profundo. Como si los dos hubieran estado esperando ese momento demasiado tiempo. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de Daniel. Me estás metiendo en muchos problemas, dijo Alejandro. Daniel sonrió un poco. ¿Tú empezaste? No. Empezó el día que chocaste conmigo en el pasillo. Entonces fue culpa del café. Alejandro rió un poco y volvió a besarlo. Y en ese momento los dos sabían que ya era demasiado tarde para parar. Celos y conflicto. La relación entre Daniel y Alejandro continuaba en secreto. Pero mantenerla era más difícil de lo que pensaban. Un jueves por la tarde, Daniel llegó tarde a la oficina. Al pasar por la sala de reuniones, vio a Alejandro hablando con otra persona.
Una mujer muy guapa que parecía muy cercana a él. Se alejaron entre risas y Daniel sintió un nudo en el estómago. Se acercó a su escritorio, intentando fingir normalidad. Pero Alejandro llegó poco después y lo vio. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro con una sonrisa que no logró tranquilizar a Daniel. Sí, todo bien, dijo Daniel, pero su voz temblaba. ¿Seguro? Alejandro se inclinó sobre su escritorio, mirándolo fijamente. Te noto raro. Daniel apartó la mirada. No es nada. Pero Alejandro no lo dejó escapar. Daniel. Sabes que no me gusta que estés celoso. Daniel respiró hondo, incapaz de controlarse. Celoso. Claro que estoy celoso. Te vi con ella. Alejandro suspiró, acercándose un poco más. Era mi asistente. Nada más. Nada más. Exclamó Daniel, con la rabia mezclada con deseo. Parece que no lo entiendes. Yo, te quiero solo para mí. Alejandro lo miró fijamente y luego suavizó su tono. Daniel, yo también te quiero. Pero si seguimos así, nos pueden descubrir. Daniel sintió un choque de emociones, frustración, deseo, miedo. Todo al mismo tiempo. Sin pensar, se lanzó a besar a Alejandro. Fue un beso lleno de rabia, de celos, de pasión contenida. Pero justo cuando estaban a punto de perder el control, sonó un mensaje en el móvil de Alejandro. Dámelo, susurró Daniel, y Alejandro le entregó el teléfono. Es su secretaria. Daniel lo soltó y retrocedió. Su corazón latía como loco. Esto es imposible. Alejandro lo miró, con los ojos llenos de sinceridad y un toque de culpa. Daniel, necesito que confíes en mí. Pero Daniel no pudo. El miedo a ser descubierto, los celos. Todo explotó. No puedo. Esto es demasiado. Alejandro lo tomó del brazo suavemente. Si me dejas, te prometo que resolveremos todo. Pero no quiero que huyas de mí. Daniel apartó la mano. Necesito tiempo, dijo, con voz temblorosa. Y se marchó de la oficina, dejando a Alejandro solo. Con el corazón igual de roto que el de Daniel. Cliffhanger, ahora los dos están distanciados. Con emociones a flor de piel. Pero ninguno puede olvidarse del otro. Reencuentro y pasión. Pasaron unos días. Daniel intentaba concentrarse en su trabajo. Pero no podía dejar de pensar en Alejandro. Cada mensaje, cada recuerdo. Lo hacía sentir vivo y desesperado al mismo tiempo. Una tarde, mientras revisaba unos diseños, escuchó pasos detrás suyo. Levantó la vista. Y allí estaba Alejandro. Con la chaqueta del traje colgando de un brazo y una sonrisa que le partía el corazón. Daniel, susurró Alejandro. ¿Podemos hablar? Daniel tragó saliva y asintió. Se levantó lentamente. No sé si, empezó a decir, pero Alejandro lo interrumpió. No quiero pelear. Solo quiero estar contigo. Daniel sintió como su corazón se aceleraba. Todo el miedo, los celos, la tensión contenida, estalló de golpe. Alejandro. Dijo con voz temblorosa. Me vuelves loco. Alejandro sonrió y se acercó lentamente. ¿Y tú a mí? Su voz grave y cercana hizo que Daniel casi se desmayara. No puedo dejar de pensar en ti. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, Alejandro lo tomó de la cintura y lo acercó así. Sus labios se encontraron. En un beso profundo, urgente, lleno de deseo y tensión acumulada. Daniel correspondió con igual intensidad, rodeando el cuello de Alejandro con los brazos, sintiendo que todo a su alrededor desaparecía. Te necesito, susurró Daniel entre besos. Yo también, respondió Alejandro, acariciando su rostro con suavidad y ternura, mezclando pasión y cuidado. Por un momento, el mundo entero desapareció. La oficina, los problemas, los miedos, todo. Solo existían ellos dos, atrapados en ese instante que parecía eterno. El momento casi descubierto. De repente, un sonido los interrumpió,
la puerta de la oficina se abrió lentamente. Ambos se separaron rápidamente, jadeando, intentando recomponerse. ¿Quién es?, preguntó Daniel, con el corazón todavía latiendo desbocado. Nadie, dijo Alejandro, con una sonrisa traviesa. Solo tú y yo sabemos lo que pasó. Daniel sonrió, pese al miedo. Esto es imposible. Tal vez, susurró Alejandro. Pero demasiado delicioso para parar. Los dos rieron suavemente. Y Daniel se dio cuenta de que no importaba lo que dijeran los demás. Ni los problemas, ni los celos. Quería estar con Alejandro. No puedo dejar de mirarte, dijo Daniel, con voz baja y temblorosa. Entonces no lo hagas, respondió Alejandro. Y lo besó otra vez, esta vez más lento. Más largo, más intenso. Y mientras sus labios se encontraban, Daniel comprendió algo, no importaba el mundo exterior. Solo importaban ellos dos, su deseo y su amor secreto, pero imposible de ignorar. Cliffhanger de esta parte, el amor y la pasión entre ellos crece. Pero todavía hay obstáculos, compañeros, celos. Secretos y la tensión de ser descubiertos. Tensión, celos y casi público. La relación secreta entre Daniel y Alejandro se volvió cada vez más intensa. Pero también más difícil de mantener. Un viernes por la tarde. Estaban trabajando juntos en la sala de reuniones cuando Laura, la compañera de marketing, entró para revisar algunos documentos. Hola chicos, ¿puedo interrumpir un segundo?, dijo Laura con una sonrisa. Daniel y Alejandro intercambiaron una mirada rápida y tensa. La cercanía de sus cuerpos, sentados uno al lado del otro, hacía que Daniel sintiera como el corazón le latía a 1000 por hora. Claro, dijo Alejandro, tratando de sonar natural. Laura se inclinó sobre la mesa para mirar los documentos. Y Daniel no pudo evitar notar cómo su proximidad a Alejandro lo hacía sentir eléctrico. ¿Siempre trabajáis tan juntos?, preguntó Laura con un tono juguetón. Daniel sintió un pequeño calor en la cara. Alejandro sonrió, pero había un brillo travieso en sus ojos que solo Daniel entendía. Sí, y muchas veces, respondió Alejandro, suave, rozando con su brazo el de Daniel accidentalmente. O eso parecía. Daniel casi se derrite, pero logró mantenerse serio. Hasta que Laura salió de la sala y Alejandro se inclinó hacia él. Te estaba esperando, susurró Alejandro. Daniel no pudo resistirse. Antes de poder pensar, Alejandro lo besó, casi en público, con urgencia contenida. Fue un beso rápido, pero lleno de deseo y emoción. Alejandro, dijo Daniel, separándose un poco, con el corazón latiendo a 1000. SHH, nadie nos vio, dijo Alejandro, con una sonrisa traviesa. Pero esto está fuera de control. Daniel se apoyó en la mesa, intentando recuperar el aliento. Sí, demasiado intenso. Alejandro acarició suavemente su rostro. Y todavía falta mucho por venir. Mensajes al final del día. Esa noche, Daniel recibió un mensaje de Alejandro. Alejandro. Hoy casi me vuelvo loco en la oficina. Mañana te veré, y no pienso esperar más. Daniel sonrió, incapaz de contener la emoción. Daniel. Yo tampoco. Estoy contando los segundos. Se dio cuenta de que ya no podían ocultar lo que sentían. Ni los celos, ni la pasión, ni el deseo que se había vuelto imposible de ignorar. Amor y pasión sin miedo. El lunes por la mañana, la oficina parecía más silenciosa de lo normal. Daniel estaba concentrado en su computadora. Pero no podía dejar de pensar en Alejandro. Y en todo lo que había pasado los últimos días. De repente, escuchó pasos rápidos acercándose. Daniel, susurró Alejandro, entrando en la sala de manera decidida. Daniel levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. Esta vez no había dudas, ni miedos. Solo deseo y cariño, mezclados con la certeza de que no podían seguir escondiéndose. Tenemos que hablar, dijo Alejandro, acercándose lentamente. Sí, respondió Daniel. Ya no puedo más. Alejandro sonrió suavemente y lo tomó de la mano. Entonces hagámoslo bien. No más secretos, no más miedos. Daniel tragó saliva y se acercó. ¿De verdad estás seguro?,
Más que nunca, dijo Alejandro. Lo que siento por ti es más fuerte que todo lo demás. Y con esas palabras, Alejandro lo besó otra vez. Esta vez lento, profundo, apasionado, pero lleno de ternura. Sus labios se encontraron con intensidad, sus manos se entrelazaron. Y Daniel sintió que todo su mundo desaparecía excepto aquel momento perfecto con Alejandro. Primer momento, público. No necesitaban que nadie supiera todavía. Pero Daniel y Alejandro caminaron juntos por la oficina. Mano, con una confianza nueva. Sus miradas cómplices decían más que cualquier palabra. «Esto se siente bien», susurró Daniel. «Sí, demasiado bien», respondió Alejandro, sonriendo travieso. Y mientras se abrazaban discretamente, Daniel pensó, ya no importan los celos, los obstáculos ni los secretos. Solo Alejandro. Solo nosotros. Escena final romántica. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro llevó a Daniel a su apartamento. Se sentaron juntos en el sofá, acariciándose la cara y abrazándose. ¿Sabes lo que siento?, preguntó Alejandro, susurrando al oído de Daniel. Sí, dijo Daniel, apoyando la cabeza en su hombro. Lo siento también. Se besaron por última vez esa noche. Largo, apasionado y dulce. Sin miedo, sin secretos, solo dos personas entregadas a su amor. Daniel sonrió, abrazando fuerte a Alejandro. No debería gustarme. Pero me encantas demasiado. ¿Y tú a mí?, respondió Alejandro, cerrando los ojos y disfrutando del momento. Y así, entre besos, abrazos y miradas llenas de deseo y ternura, Daniel y Alejandro comenzaron su historia juntos. Dejando atrás los miedos y secretos. Listos para vivir su amor sin restricciones.